Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy día es miércoles 18 de noviembre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad del día de hoy. Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. El recurso que vas a necesitar va a ser tu cuaderno de personal social. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de disfrutar de la clase mediante este video. Y debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar tus actividades el día de hoy. Nuestra meta. El propósito del día de hoy. Explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Los criterios de evaluación. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Pon mucha atención. Primero, argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Número 2. Vas a describir cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Y número 3. Vas a utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. En el momento que tú argumentes, vas a tener que utilizar estas partes. Muy bien, ahora vamos a empezar. Lee atentamente los siguientes testimonios. Testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17 años en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que esa era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones muy importantes. Testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio tiene 35 años. Le contó que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió estudiar Derechos y Ciencias Políticas, carrera que siguió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Luego de haber leído los testimonios, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso y luego vas a responder las preguntas. Pregunta:
¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Según el testimonio de la abuelita de Justina, en el año 1947, el rol de las mujeres era dedicarse a las tareas domésticas y ellos tenían que prepararse para ser una buena esposa. En el año 2002 era estudiar una carrera profesional, al mismo tiempo recibir el apoyo de los padres y también realizar las labores de la casa. ¿Cuál era el rol de los hombres? Ahora, miremos el rol de los hombres en el año 1947. Los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia, ¿sí? A pesar de que han pasado muchos años. Ahora, en el año 2002, de acuerdo al testimonio de la mamá de Antonio, estudiar una carrera profesional y al mismo tiempo trabajar, también apoyar en los quehaceres del hogar. Ese era el rol de los hombres. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? O sea, ¿en cuál de ellos permanece hasta la actualidad? Miremos ahí, de la abuelita de Justina en 1947. Algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Permanece hasta ahora. Hay algunos que piensan eso, que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. ¿Qué piensa la mamá del testimonio de la mamá de Antonio? 2002. Los hombres y mujeres continúan estudiando una carrera profesional y al mismo tiempo trabajan y ayudan en las labores de la casa. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? O sea, ¿cuál es que cambió? Ya vimos lo que permanece. Ahora, ¿qué es lo que se ha cambiado? En 1947, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Mira, de ese año lo que pensaba ahora ha cambiado, ha cambiado. Y de acuerdo a lo que se ve en el año 2002, actualmente hay mujeres y hombres que ocupan cargos muy importantes en la política y reciben el apoyo de sus familiares. Mira, ¿cuánto ha cambiado? ¿Sí? Desde el año 1947, lo que opinaba la abuelita de Justina, hasta la actualidad. ¿Sí? O hasta el 2002, de acuerdo al testimonio de la mamá de Antonio. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas situaciones o en ambas épocas? En el año 1947 se tenía esa idea porque era a través del ejemplo de nuestras familias, ¿sí? Esta idea venía de familia en familia, de generación en generación. Ahora, en el año 2002, los derechos de la mujer y del hombre se consideraba como una igualdad. Ambos deberían de estudiar una carrera profesional y ocupar cargos muy importantes. Se cree que a raíz del tiempo esto se ha ido cambiando porque se han logrado muchos derechos, especialmente en lo que es de la mujer, ¿sí? En los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a la carrera doméstica y tenía que prepararse para ser una buena esposa, ¿sí? Mientras que los hombres deberían de estudiar y trabajar para dar sustento a la familia, a pesar que han pasado muchos años. Actualmente, algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas, ¿sí? Entonces,
como vuelvo a decir, esto todavía persiste en la idea de muchas personas. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y responsabilidades en el hogar. Esto constituye ¿a qué? A un cambio, ¿sí? Existen más cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres, ¿sí? Muy bien. Han existido muchos cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres, ¿sí? Para identificarlo, vamos a leer el anexo 1, ¿qué roles desempeñan mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Y el segundo texto, historia del voto femenino en el Perú. Asimismo, vas a tener que volver a leer el anexo del día lunes, del día 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Empecemos. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Una pregunta muy fuerte. Empecé. Dice, en los siglos, tanto lo que es siglo XVI, porque está escrito en romano, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, se instauraron en aquellas épocas colegios y universidades destinados exclusivamente a los hombres que en aquella época le decían hombres eleites. Ellos eran considerados como intelectuales, educadores y directores espirituales. Pero para la mujer solo había dos opciones, que era el matrimonio y el convento. En la época de la colonia, a la mujer se le consideraba como un ser inferior y subordinado al hombre. Fíjense que para contraer matrimonio ella tenía que tener el consentimiento del papá y una vez que se haya casada, quedaba bajo la protección legal del esposo. En aquella época se escribieron algunos textos. Uno era La perfecta casada. En este texto brindaba consejos para llevar una vida honesta. Y el otro texto era Ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido. También dedicada a mujeres casadas, con el fin de que la mujer pueda distribuir bien su tiempo para así de esa manera poder servir bien a sus esposos. Fíjense ustedes que en esa época, cuando los niños también se quedaban huérfanos, ellos eran considerados como adultos en miniatura. Estas niñas, por lo general, ellos debían de capacitarse ¿en qué? En las tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en las artes manuales que podían servirles para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar. Solo para eso. Imagínense ustedes en la época virreinal cómo era considerada la mujer. Seguimos leyendo. Historia del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas tuvieron que emprender un largo recorrido para que al fin les puedan reconocer derechos fundamentales. La desconfianza que tenía era generalizada entre los hombres. Fíjense ustedes que a la mujer le consideraban como un ser inferior de condiciones, tanto en lo que es la incapacidad cultural y fragilidad. Las mujeres tuvieron que vencer esos prejuicios sociales y culturales. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue en Nueva Zelanda en 1893. En el Perú durante el siglo pasado ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920, ¿qué pasó acá? Se obstaculizó
sobre lo que las mujeres deberían ir al sufragio. Según ellos, no estaban preparados para votar. En 1933, el Congreso otorga el derecho del voto para que las mujeres puedan ir a emitir su voto. Pero, sin embargo, en la práctica, esa norma, ¿qué cosa era? Era letra muerta. Siempre opinaba que las mujeres no tenían independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulgó la Ley 12391, en la cual modificó la Constitución Política del Perú. A través de ella se concedió al sufragio ¿a quién? A mujeres mayores de 21 años, pero que supieran leer y escribir, y a los que eran casadas mayores de 18 años, pero con las mismas condiciones. La primera vez que la mujer votaron en el Perú fue en el año 1956, ¿sí? Ahora, en 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990, las mujeres incrementaron su presencia en cargos políticos. Así se promovió su derecho a ser electa y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. En la actualidad, los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. Esta es la lectura que nosotros hemos leído el día lunes y que te lo voy a dejar para que lo vuelvas a leer. Después de haber leído los textos y tú haber sacado un resumen, te has ido resaltando todo lo que es importante, vas a copiar este cuadro en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso y vas a responder a estas preguntas. ¿Cuáles eran o cuáles son los roles de las mujeres y los hombres? Primero en el virreinato, ¿qué se decía de las mujeres? Para los hombres se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite. Y para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y luego los conventos. Ahora, en la actualidad, podemos decir que las mujeres y los hombres estudian y trabajan mucho y luego comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Miremos en la época virreinal. La educación de las mujeres tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres, mientras que el rol de los hombres solo era estudiar y trabajar para sustentar a la familia. Esto era en la época del virreinato. Ahora, en la actualidad, los hombres y las mujeres tienen por ahora el mismo derecho, las mismas responsabilidades, oportunidades y obligaciones laborales sin distinción alguna. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? ¿Qué es lo que a veces muchos piensan que desde esa época del virreinato hasta ahora sigue persistiendo? Para contraer matrimonio se requeriría el consentimiento paterno y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Eso es lo que a la vida actual, hasta la actualidad, se ve lo que existe esto. Necesitamos su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer cuando es casada no puede poseer propiedades ni admitir bienes propios solo, sino debe ser en conjunto con el esposo con quien se ha casado. Esto hasta ahora persiste. Muy bien, vas a continuar respondiendo.
¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra época? ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Hubo como se dice, luchas. Las mujeres persistieron. Según las mujeres han empezado un rol de protagonizar desde sus hogares. Ellos empezaron a darse cuenta que ellos sí son capaces de poder realizar otras labores fuera de sus casas. Desde ahí empezó el cambio. En la actualidad podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existen igualdad de derechos y oportunidades porque, si podemos darnos cuenta, hay muchas mujeres que han alcanzado cargos muy altos en la política. Tenemos ahí a cuántas ministras, también tenemos alcaldesas. ¿Sí? Número uno, vas a realizar acá tus argumentos basados en la información. ¿En cuál información? Luego de haber leído los testimonios tanto de lo que es la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, vas a copiar en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso y vas a responder a estas preguntas. Tanto lo que es que se dio en el año 1947 y en el año 2002. En la actividad número 2, acabas de responder en base al criterio de cambio y permanencia respecto a los roles, ¿sí? Primero vas a tener que leer lo que es el anexo número 1, qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal, y el texto del anexo 2, historia del voto femenino en el Perú. Asimismo, vas a volver a leer el texto del anexo 1 del día 1, o sea, del día lunes, referente a lo que era la desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres. Luego vas a copiar este cuadrito en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso y vas a responder a las preguntas. En la actividad número 3, aquí en la actividad número 3, vas a tener que explicar, ¿sí? Vas a explicar sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época virreinal y la actualidad. Tú tienes que considerar los criterios mencionados al inicio de la actividad con este cuadrito. Vas a explicar, vas a hacer como un resumen, ¿sí? ¿Qué es lo que tú has entendido en base a los roles de las mujeres en la época del virreinato? ¿Cuáles de ellos permanece y en la actualidad igual de los hombres? Tras haber escrito tu explicación sobre los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, vas a revisar utilizando la siguiente lista de cotejo. Luego, si es necesario, mejora tu explicación. Criterios. Tus argumentos están basados en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y la actualidad. Vas a poner ahí sí o no. Describiste cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Ahora, responde, ¿cumpliste con los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Tú ya sabes, coméntales a tus familiares los roles de las mujeres y de los hombres en la época del virreinato y la actualidad. También señálales cuáles de estos roles han cambiado y cuál de ellos permanecen. Puedes plantearles estas preguntas. ¿Estás de acuerdo con los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en la época del virreinato y los que desempeñan en la actualidad? ¿Por qué? También puedes preguntarles qué roles de las mujeres y los hombres se mantienen actualmente y por qué. ¿Estás de acuerdo con que se mantengan esos roles o algunos deberían cambiar? ¿Por qué? ¿Qué podría hacer para que tanto
mujeres como hombres podrían vivir en igualdad de oportunidades y derechos. En base a lo que ellos te responden, tú tienes que ir anotando porque de repente te puede servir para mejorar en tu explicación. Reflexionemos. Primero, recuerda la meta del día de hoy. ¿Cuál era? Explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Ahora vas a responder. ¿Lograste explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo has podido superar? Muy bien, felicitaciones por haber escuchado este video. Me despido no sin antes decirte que te debes de cuidar. ¿Sí? Ok, bye. Nos vemos. Aprendo en casa.